Hola a todos chicos, estamos por comenzar entonces nuestra segunda clase de matemática, la cual se denomina números reales. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Primero vamos a ver la definición de los números irracionales, la definición de los números reales, la aproximación por defecto, exceso, redondeo y truncamiento, las propiedades de las raíces y de los logaritmos. Chicos, ¿por qué ustedes preguntarán? Van a preguntar, ¿por qué vemos raíces y logaritmos si estamos viendo números reales? Y es porque tienen mucho que ver. Yo puedo obtener raíces que son irracionales y raíces que son racionales. Por eso tenemos que ver algunas propiedades. Cuando avancemos en el curso de matemáticas y lleguemos a la parte de funciones, también existe, por ejemplo, la función raíz, la función logarítmica. Ahí se vuelve a repasar estas propiedades, ¿sí? Entonces, vamos con lo primero, que son, la clase anterior nosotros también le dejé este diagrama. Yo les comenté que así es como se clasifican los números. ¿Por qué están encerrados? Los números se denominan como conjuntos. Por ejemplo, el primer conjunto, que es el que está en verde, es el de los naturales. Después viene el Z, que es el de los enteros. La semana anterior estudiamos este que está en naranjo, que es la Q, que son los racionales. Por otro lado tenemos los irracionales, que es la I que está en morado, y todos estos números, todos los que acabo de mencionar, son los números reales, los que están en morado. Y ya, ahora todos, tanto reales, irracionales, racionales, enteros y naturales, comprenden el número de los complejos. La próxima clase ya vamos a ver todos estos números que se denominan como complejos, que son la letra C. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos con los irracionales. Como ya vimos los racionales, hoy día veremos los irracionales, por eso también involucra todo esto a los reales. Entonces, empecemos. Primero que todo, ¿qué son los irracionales? Son todos aquellos números que no se pueden escribir de la forma A partido en B. ¿Qué me está diciendo? Que los irracionales son cualquier número que yo no la pueda expresar como una fracción. La clase anterior, cuando vimos los números racionales, vimos que los racionales yo los podía transformar, por ejemplo, de decimal a fracción o de fracción a decimal. Vimos, por ejemplo, los decimales finitos, los periódicos y los semiperiódicos. Esos tres tipos de decimales yo los podía pasar a fracción, por ende eran números racionales. Acá, en este caso, los irracionales son todos aquellos números que yo no puedo pasar a fracción. Chicos, ¿y por qué no los puedo pasar a fracción? Porque, por ejemplo, fíjense ahí, cuando yo definí los números irracionales, es la raíz de 3, la raíz de 2, el número pi y así muchos otros ejemplos. ¿Por qué no los puedo pasar a fracción? Si ustedes sacan la raíz de 3, les va a dar un número con muchos decimales, los cuales no tienen una cierta periodicidad. ¿Qué quiere decir periodicidad? Que no se repite algo, no tiene como algo en común. Entonces, como tienen infinitos decimales, yo no los puedo pasar a fracción. También así para la raíz de 2 y para pi. Yo sé que muchos, si alguno ha trabajado con esto de pi, dicen que pi es 3,14. Pero en realidad pi es 3,14 y tiene muchos decimales más. Uno lo deja como a 3,14 para como hacer una aproximación. Pero en realidad pi tiene muchos decimales más que no tienen una cierta periodicidad, por ende se clasifica como un número irracional. ¿Sí? Ahora, quiero que se fijen en algo. Cuando yo les mostré el diagrama, salía que los irracionales se escribían con una letra I. Voy a rayar aquí. Entonces, en el dibujo anterior salía que los irracionales se escribían así con una letra I. ¿Por qué les puse este otro caso, chicos? Porque también en algunos textos sale como la Q con esta acá que es como un gatito, ¿cierto? Entonces, porque recuerden que la semana pasada cuando vimos los racionales era la Q solita, sin esto que está acá arriba, ¿ya? Entonces, los irracionales les pueden salir en algunos textos como I o como esta Q, pero con esta como señal que me dice que no son los racionales. Alguien me está preguntando sobre la periodicidad. Por ejemplo, nosotros vimos la semana pasada un número periódico, que era el 0,6 periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que es lo mismo que yo escriba 0,66666 y así sucesivamente. Por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de un decimal que no es periódico. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 7,
8, 0, 9, y así podría poner infinitos números más, porque esto no tiene una cierta periodicidad, porque no se repite. Por ejemplo, si yo pusiera 1,123 y después de nuevo 1, 2, 3 y después de nuevo 1, 2, 3, ¿cuál sería la periodicidad en este caso? 0,123. Eso es lo que se repite. ¿Ya? En este caso, los números racionales, fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A eso se refiere, ¿ya? Que yo tengo una periodicidad en un decimal. En este otro caso no tengo ninguna periodicidad, como que no se repite ningún patrón. Esos decimales que yo no puedo pasar a fracción debido a que no tienen una cierta periodicidad, yo digo que son irracionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo estas propiedades, chicos? Estas propiedades tienen mucho que ver con el diagrama. Ya, esta guatita que sale hacia abajo significa unión. Quiere decir que yo tomo todos los números de acá, todos los otros números de acá. Entonces, fíjense, ¿qué me dice primero? Que si yo uno el conjunto de los racionales con los irracionales es vacío. ¿A qué hace referencia? Voy a ir al diagrama. Me está diciendo que si yo tomo estos números y los quiero unir con estos otros números, no tienen nada en común, porque son conjuntos totalmente apartes y se nota en el diagrama. Por eso no se unen, no tienen nada en común, ¿sí? Pero ahora me está hablando de la intersección. ¿Qué pasa? Perdón, esta era la intersección, esta es la unión, perdón chicos. Para arriba unión como U y para abajo intersección. ¿Qué pasa con la unión? Si yo uno todos los elementos de este y uno todos los elementos de estos acá, ¿qué voy a obtener? Los números reales. Entonces, ¿de dónde nacen, chicos, los números reales? Los números reales salen de la intersección, perdón, de la unión de todos los otros números. A eso se refiere que, por ejemplo, aquí un círculo, que un círculo esté como dentro de otro. Quiere decir que, por ejemplo, el conjunto Z, además de los negativos y positivos, también incluye a los naturales. El conjunto Q incluye a los Z y a los N. El conjunto I y de los irracionales no incluye a nadie más, ¿sí? El conjunto R, que son los reales, incluye tanto a los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales. Y los complejos ya son todos. Y sí, chicos, perdón, yo me confundí. Porque cuando va para abajo es intersección y cuando va para arriba es unión. Recuerden siempre, arriba unión como si fuera una U, para abajo intersección. ¿Ya? ¿Y qué son los números reales? Ya lo pudimos ver más o menos en el diagrama, ¿cierto? Los números reales comprenden a los irracionales, racionales, enteros y naturales. Entonces, definamos los números reales. Dice, es la unión entre los conjuntos de números racionales e irracionales forma el conjunto de los números reales, como lo vimos en el diagrama. El diagrama, chicos, es súper bueno porque hace visual qué números contemplan a otros. Dice que la recta numérica nos permite representar este conjunto. Este está formado por infinitos puntos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Voy a explicar al tiro la diferencia entre intersección y unión, ¿ya? Quiero que se fijen yo los números reales, me está diciendo que igual los puedo poner una recta numérica, ¿ya? Por ejemplo, la raíz de 2 es una recta numérica. Ustedes, aunque no sepan la exactitud de la recta numérica, yo sé que 1 es lo mismo que raíz de 1, ¿cierto? Y yo sé que 2 es lo mismo que raíz de 4. Por ende, ¿cómo las puedo ubicar en las rectas numéricas? Porque acá va, fíjense, tengo raíz de 1 y raíz de 4. ¿Qué quiere decir? Que entre 1 y 2 va a ir la raíz de 2 y la raíz de 3. Así las puedo ir ubicando, porque yo tengo raíces exactas como la de 1 y la de 4. Por ejemplo, la raíz de 3 es lo mismo, la raíz de 9 es lo mismo que 3. Entonces, entre el 2 y el 3, yo tengo la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7, la raíz de 8. ¿Ya? Y así es mucho más fácil ubicarla en la recta numérica, conociendo las raíces exactas. ¿Ya, chicos? Entonces así ustedes igual pueden comparar más o menos cuál es mayor y cuál es menor. Aún así, cuando ustedes no sepan con exactitud, porque para la PC1 no se van a poder aprender de memoria cuánto es más o menos la raíz de 2, cuánto más o menos es la raíz de 3, ¿ya?
Entonces, como yo lo ubico en una recta numérica, conociendo estas raíces exactas, yo puedo ubicar las raíces que son números irracionales, ¿ya? Y esto va a ser un bonus para explicar lo que es la unión y la intersección. Supongamos que yo tengo dos conjuntos. El conjunto A tiene un elemento A, B y C, ¿ya? Y tengo un conjunto B que tiene elementos, por ejemplo, B, C y D, ¿ya? Si yo quiero formar, chicos, esto es para que quede una aclaración de qué es la unión y la intersección de conjuntos, ¿ya? Si yo quiero hacer la unión de conjuntos, unión, por eso la U por arriba, la U quiere decir que yo tengo que poner todos los elementos, tanto que están en A como los que están en B. Entonces, ¿qué hay en A? A, B, B se repite en ambos, ¿cierto? El único que se repite, pero yo tengo que poner todos los elementos, tanto que están en A como en B. Por ende va a ser A, B, C y D. Ahí yo tengo la unión. La unión son todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Y qué es la intersección, chicos? La intersección de dos conjuntos solamente son los elementos que se repiten en uno como en el otro. En este caso vendría siendo solo la B, ¿sí? Esa es la diferencia de unión e intersección. Ya para que se entienda cada vez que en matemáticas hablemos de esta idea, es que tienen que recordar que la unión son todos los elementos y la intersección solo los que se repiten, ¿sí? Ya chicos, entonces nos quedó claro que los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción, los reales involucran a los irracionales y a los racionales que vimos la clase anterior, ¿sí? Ah, chicos, verdad, la C también se repite. Muy bien, están súper atentis. Espérenme que se me va el este. La C también se repite, por ende acá sería B y C. ¿Ya? Ya, continuemos. La aproximación. En la clase anterior nosotros vimos... pobre C. La clase anterior nosotros vimos algunos tipos de aproximación. Vimos por ahí en una pregunta que hablaba del truncamiento, ¿ya? Para que no quede así como todo tan disperso, yo puse todos los tipos de aproximación que se pueden hacer. Nosotros por lo general, yo creo que todos conocen la aproximación por redondeo, que también la puse después. Pero también existen otros tipos de aproximación. Por redondeo, para que la gente que no vio la clase pasada, por ejemplo, si yo digo 0,65 y yo quiero aproximarla acá al 6, me queda 0,7, ¿cierto? Esa es la aproximación por redondeo y que todas las conocen, ¿ya? Pero hay otras aproximaciones. Por ejemplo, la aproximación por defecto o la aproximación por exceso. ¿Qué tipo de aproximaciones son estas? ¿Ya? Quiero que se fijen en el ejemplo y la definición. Dice, la aproximación por defecto, dice, implica la búsqueda de un número inmediatamente menor que el dado, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la aproximación por exceso, la cual dice que en vez de buscar el número menor, acá yo tendría que haber puesto el número mayor, ¿sí? Entonces acá se busca el número mayor. Alguien me está diciendo que repase lo de las décimas, centésimas, ¿se acuerdan de eso? Que les quedó de tarea para la clase anterior, ¿ya? Lo voy a escribir acá arriba. Por ejemplo, si yo tengo un decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Nosotros sabemos que los números enteros son unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, y así. Pero ¿cómo se llaman los decimales? Tenemos aquí, el primero se llama décima, el segundo se llama centésima, el tercero se llama milésima, ¿sí? Milésima, el quinto se llama 10 milésima, y así va subiendo. 10 milésima, después el otro en vez de 10 va a ser 100 milésima, después el otro 1000 milésima y el último millonésima. Eso es lo que yo les dejé de tarea a la clase anterior, chicos, que buscaran cómo se llaman los nombres, porque para los números enteros igual uno como que lo sabe, uno sabe que es unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, pero tienen que buscar cómo se llaman los números de los decimales, porque la aproximación por lo general te lo dice con el nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me dice aproximar, obviamente, con defecto y con exceso,
con una cifra, el decimal, tanto. ¿Ya? Espérenme. Con una cifra decimal. Esto es lo mismo que me diga que aproximar a la décima. ¿Ya? Me está diciendo que la aproxime solamente a un decimal. O sea, que lo deje solo con un decimal después de la coma. Es lo mismo que me diga que aproxime a la décima. ¿Sí? Entonces, sí, chicos, después 10 millonésimas, 10, 100 millonésimas, y así, ¿ya? Chicas, entonces, ¿cómo yo aproximo por defecto? Si yo quiero aproximar al primer número, fíjense, acá yo tengo 0,48. ¿Cuál es el número más pequeño? Vendría, el número entero más pequeño viene siendo el 0,40 y el más grande viene siendo el 0,50, ¿sí? Entonces, por defecto va a ser el número menor, que es este. Este es el número menor, entonces este va a ser por defecto. Y el de acá es el número mayor, entonces este va a ser aproximación por exceso. ¿Sí? Nada más que eso. Así se aproxima por defecto y por exceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran 0,65, el menor de este va a ser 0,60 y el mayor de este número es el 0,70. Entonces, dependiendo de lo que le piden, el más pequeño es el por defecto y el mayor es por exceso. Esa es la aproximación por defecto y exceso. ¿Por qué se los pasé? Porque las preguntas que son de PSU anteriores sí han preguntado esto. ¿Sí? Ya. Y la aproximación por redondeo y truncamiento. El por redondeo el que ustedes ya conocen. Por ejemplo, acá me dice que yo tengo que redondear la centésima. ¿Cuál era la centésima? El segundo decimal. Yo tengo que redondear este, entonces si yo redondeo este, tengo que mirar el de acá. Si el de acá es 5 mayor, este se le agrega, queda un número mayor. Y si no, queda igual, ¿cierto? En este caso, como es 7, me va a quedar 6,26. La aproximación por redondeos, por lo general, los que todos conocen, ¿ya? Y el truncamiento yo acá no tengo que mirar nada. Acá yo llego y corto el número, ¿sí? Me dice, consiste en cortar el número donde se pide. Entonces, por ejemplo, acá me dice truncar a la centésima. Nosotros sabemos que la centésima es el segundo decimal, pero truncar significa cortar ahí. Independiente de lo que yo tenga de la centésima para allá, es llegar y cortar el número. ¿Ya? Eso es truncamiento, llegar y cortar. ¿Ya? Alguien me dice, profe, si me dicen aproxime por exceso a la décima, 0,63 a la décima. 0,63. La décima es este que está acá, ¿cierto? El menor es 0,60 y el mayor es 0,70. Si alguien, como el compañero que pregunta ahí, que necesita que lo aproxime al exceso, sí, es 0,70. Si me dijera al defecto, sería el 0,60, ¿sí? Así que súper bien, ¿ya? Para la gente, chicos, que no ha visto la clase anterior, en la clase anterior salió un ejercicio que fue de la prueba PSU Admisión 2017 en donde hablaba de truncamiento, ¿ya? Entonces, ahora que vamos a ver algunas propiedades de las raíces. ¿Por qué las propiedades de las raíces son importantes? Porque ya vimos que dentro de las irracionales hay muchas raíces, ¿sí? Entonces, algunas propiedades importantes de las raíces es que yo una raíz, la que hice acá, relación de raíces con potencias. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pasar de una raíz a una potencia o de una potencia a una raíz, ¿sí? Entonces, chicos, fíjense, por ejemplo, cuando ustedes tienen la raíz de 5, 3, recuerden que acá cuando no ponen nada es porque va un 2. Este va a ser un ejemplo. ¿Qué me está diciendo? Yo copio lo que está dentro de la raíz, el número que está acá adentro pasa a ser el numerador y el que está acá pasa a ser el denominador, ¿sí? Y así yo puedo transformar de raíz a potencia o de potencia a raíz. Esta propiedad, chicos, es súper importante porque yo creo que todos cuando, por ejemplo, le ponen algo así, dicen, el 2 se va con la raíz. Pero ¿qué justificación tiene que el 2 se vaya con la raíz? Por acá nace la justificación. Yo lo voy a pasar a potencia. ¿Ya? Acá tengo un 2, entonces queda en el numerador y el de acá afuera queda en el denominador. Y me queda 2 partido en 2, que es lo mismo que 1. Por eso yo puedo decir que se me va la raíz y me queda el A solo.
¿ya? Pero no es por magia que se me va el 2 con la raíz. Tiene que ver con esta propiedad que yo puedo pasar de raíz a potencia. Y acá se simplifica el 2 con el 2 quedándome 1. Y por eso uno dice, se me va la raíz con el 2, ¿ya? Entonces, esta propiedad tiene que ver con esto de que nosotros eliminamos con una potencia una raíz. Por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido esto, la raíz cúbica de a elevado a 3, lo mismo. Ustedes igual me hubiesen dicho, elimino el 3 con la raíz, pero la misma razón. A y lo paso a potencia, 3 partido en 3, eso me da 1, que es lo mismo que a solito. A elevado a 1 es a, por eso yo digo ya que se va la raíz con el exponente con la raíz, ¿ya? Entonces yo puedo pasar de raíz a potencia, o bien, si me dan algo así, puedo hacer la viceversa. Si me dan esto, también lo puedo pasar a raíz, cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces, la segunda propiedad, la multiplicación de raíces, ¿ya? Esta es súper importante, chicos, porque cuando yo tengo la multiplicación de raíces de igual índice, ¿qué significa? El índice de este número que está acá afuera. Para usar esta propiedad, ese número tiene que ser idéntico. Por ejemplo, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 4. Como estas raíces se están multiplicando y además tienen el mismo índice, yo las puedo dejar en una sola raíz que conserva el índice y adentro multiplica 2 por 4. ¿Sí? ¿Ya? Eso con respecto a la multiplicación. Con respecto a la división es exactamente lo mismo, ¿ya? Para yo poder dejar las dos raíces en una sola, también debe cumplir que debe tener el mismo índice. Recuerden que esto que está escrito así es lo mismo que yo lo escriba como fracción. Recuerden que las fracciones también son divisiones, ¿ya? Esto que está acá arriba es lo mismo que esto que está acá abajo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, estos tienen el mismo índice, entonces yo podría dejar todo dentro de una sola raíz, pero solo por dos cosas, porque tienen el mismo índice y porque son sumas, multiplicaciones y divisiones. Chicos, mucha atención acá. Esto de dejar todo en una sola raíz no se puede hacer en la suma y en la resta, solo se puede hacer en la multiplicación y la división. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera, por ejemplo, esto, pongan atención, la raíz cúbica de 2 más la raíz cúbica de 4, fíjense que yo arriba a pesar de que tienen el mismo índice, le dejé todo en una raíz. ¿Pero por qué? Porque es multiplicación. Yo acá, esto no es lo mismo que yo diga esto, ¿ya? En la suma y en la resta yo no puedo dejar todo dentro de una raíz. Solo en la multiplicación y en la división con igual índice, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Es una propiedad de la multiplicación y la división, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa cuando los índices son diferentes. ¿Qué pasa? Entonces ya sabemos que cuando tenemos multiplicación y división de igual índice, podemos dejar solo una raíz. O bien, si tenemos solo una raíz, podemos separarla. Recuerden que esta propiedad yo la puedo pasar de aquí a acá o de este lado a este otro lado. ¿Sí? Eso es súper importante. Otras propiedades de las raíces. Ya, esta, composición de las raíces. Esta es lo mismo que esta, es la inversa. Como yo les dije delante, yo puedo pasar de aquí a acá y de acá a acá. Son lo mismo. ¿Ya? Entonces, chicas, miren acá. Lo que me está diciendo es que si yo tengo un número, por ejemplo 2, y tengo la raíz cuadrada de 3, me está diciendo que este número yo lo puedo meter dentro de la raíz. Pero ¿cómo yo lo dejo dentro de la raíz? ¿Ya? En este caso, esta raíz tiene índice 2, por eso no se pone. Yo para dejar un número dentro de una raíz, yo dentro de la raíz ya tengo el 3. ¿Qué tengo que hacer? Para que este número entra y lo elevo al mismo número del índice, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, 2, lo mismo, pero ahora en vez de raíz cuadrada, raíz cúbica de 3, y acá vamos a poner un 5, ¿ya? Si yo quiero dejar el 2 dentro de la raíz, lo mismo, ¿ya? Copio el número que tengo dentro de la raíz, esto entra como una multiplicación, y este número entra elevado al mismo índice de la raíz, que en este caso es 3, ¿ya? Entonces, eso
hace referencia a la composición de raíces, que un número que está fuera de una raíz, yo lo puedo entrar a la raíz multiplicando, fíjense que en ambos casos es multiplicando, pero elevado al índice de la raíz, ¿ya? Y lo que está acá es exactamente lo mismo, pero viceversa. Me está diciendo que si yo quiero sacar ahora el número, ya lo puedo hacer. La descomposición es la inversa de la descomposición es la inversa de la composición. Y acá está lo que preguntaba una compañera sobre qué pasa si yo tengo exponentes distintos. Miren acá, esto se llama raíz de una raíz. Ya, la descomposición, chicos, quiere decir que, por ejemplo, esto que está acá es una combinación de todas las cosas que nosotros hemos visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, este mismo que está acá? Ya, tengo 3 raíz de 5 por 2 elevado a 3. ¿Ya? Fíjense, se está multiplicando. Yo delante dije, entonces como se está multiplicando, yo puedo separarlo en dos raíces. Raíz cúbica de 5 por raíz 2 elevado a 3 y también raíz cúbica. ¿Por qué? Nosotros delante vimos que nosotros podíamos pasar de aquí a acá, pero también está en la inversa. Yo también puedo pasar de acá a acá. Y fíjense, lo que me está diciendo es que ahora esto se me va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? 2 raíz cúbica de 5. ¿Sí? Entonces acá ya está mezclando varias propiedades. Pero ¿qué estoy haciendo yo en el fondo? Sacando algo dentro de la raíz para dejarlo afuera. ¿Sí? Entonces acá vimos que la descomposición también tiene que ver con esta idea de que si yo tengo una raíz entera, una multiplicación o división, yo la puedo separar, que fue la propiedad que vimos hace poco en el anterior, ¿ya? Y la raíz de una raíz me está diciendo que si yo acá, por ejemplo, tengo una raíz con otra, con distinto, pero fíjense, está como una sobre la otra, ¿qué pasa con estos índices? Se multiplican. Yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos la raíz cúbica de, y acá, o sea, cuadrada, sí, no es necesario ponerle el 2, ¿ya? Pero es para que lo visualicen. Por ejemplo, de 4, ¿sí? Esto es lo mismo que yo diga, la raíz, y tengo que multiplicar 3 por 2 es 6, ¿ya? Se multiplican los índices. Ahora, también me puede salir una combinación de lo que hemos hablado. Por ejemplo, me podría salir algo así. La raíz cuadrada, acá por ejemplo un 2, la raíz cúbica y acá 4, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con este de acá? Yo no puedo llegar y multiplicar 2 y 3. Lo que primero tengo que hacer, este 2, dejarlo dentro de la raíz, ¿sí? Y después de eso, multiplicar los índices, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo primero? Que este 2 entre a la raíz. ¿Cómo entra? Con el mismo índice, dijimos. ¿Cómo me quedaría esto? La raíz cuadrada, y acá adentro me quedaría la raíz cúbica de 4 por 2 elevado a 3. Y ahora sí puedo multiplicar 2 por 3, 6. O sea que me quedaría la raíz de 6 y adentro me quedó 4 por 2 elevado a 3. ¿Sí? Fíjense que en el fondo, chicas o chicos, se van combinando igual unas propiedades con otras, ¿ya? No son propiedades que se dan por sí solas, ¿ya? Muchas veces se dan unas con otras. Alguien está preguntando qué pasa si ambas son iguales. Lo mismo, se multiplican. Si yo tengo una doble raíz cuadrada, por ejemplo, tengo algo así, de 4. En este caso hay un 2 y un 2. Cuando no se pone es porque hay un 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Lo mismo que yo diga 4 y acá en vez de un 2, 2 por 2, 4. Es exactamente lo mismo. Se sigue multiplicando, ¿ya? Chicos, eso con respecto a las propiedades de las raíces. Importante que cuando tengan un tiempo, si ahora como están escuchando, no tuvieron tiempo de copiar, cuando suban la clase, las tengan anotadas dentro de su resumen. ¿Por qué? Por lo que les comenté, cuando lleguemos a función, chicos, cuando lleguemos a función, vamos, por ejemplo, cuando veamos la función raíz o la función logarítmica, vamos a usar mucho estas propiedades. Y yo ya las voy a dar por vistas, ¿ya? Y lo otro importante, porque también nos da como resultado los logaritmos. Entonces, ¿cómo se define un logaritmo? Cuando me habla de definición, me está diciendo que cómo yo puedo resolver un logaritmo, ¿ya? Entonces, logaritmo, ¿cómo se lee esto? Espérenme un poco. Dice, logaritmo C, ¿ya? Logaritmo de B, dice C, logaritmo de B con base en A, ¿sí? ¿Cómo hago yo? La base
lo elevo a esta igualdad y eso es igual a el logaritmo que está acá. Ya, esto es súper importante, la definición de un logaritmo, porque esto lo vamos a usar mucho para resolver ejercicios, más que las propiedades. La definición de logaritmo es lo que más se usa, así que por favor anótenlo. Y algunas propiedades. Me está diciendo que si la base es igual al logaritmo de acá, esto va a ser igual a 1. Me está diciendo que si independiente de la base sea 1, 2, 4, 20, 50, el número que sea, pero el número que está acá es un 1, ese logaritmo es igual a 0. Eso me están diciendo. Por ejemplo, vean un ejemplo acá. Por ejemplo, que me diga logaritmo 4 de base 4. Fíjense, son iguales, por ende esto me da 1. Un ejemplo de acá. Logaritmo de cualquier número de 20 de 1, esto independiente de la base siempre va a ser 0, ¿ya? Esto son algunas propiedades. Esta propiedad que está acá es súper importante porque de repente tiene confusiones, ¿ya? Voy a decir al tiro cuál es la confusión. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo la multiplicación, por ejemplo, el logaritmo de 4, ¿ya? Por ejemplo, de 8. ¿Ya? ¿Cómo podría yo escribir esto? Yo sé que el logaritmo, yo puedo generar una multiplicación porque, por ejemplo, 2 por 4 es 8, ¿sí? Entonces ahí yo generé, fíjense, la multiplicación que me sale acá. ¿Cómo me quedaría esto acá? Me quedaría el logaritmo, se mantiene en ambos la base 4, base 4 de 2, más, si es multiplicación, es suma. Y el otro sería logaritmo de 4, base 4 de 4. Y fíjense, acá, esto que está acá es la primera propiedad, entonces esto me daría 1. ¿Sí? Cosas así es lo que se van a ir dando dentro de los ejercicios. Ahora, yo puedo pasar de multiplicación a esto o que me den esto y yo pasarlo a esto. ¿Con qué tienen que tener mucho cuidado, chicos? Y mucha atención, ¿ya? ¿Con qué tienen que tener atención? Que esto que está acá, si a ustedes les sale logaritmo, por ejemplo, de A, B más C, esto no es lo mismo que logaritmo de A, que es lo que tengo ahí abajo, B más logaritmo A de C, que es lo que tengo aquí abajo. Por ende, si estos no son lo mismo, si a mí me sale algo así, esto yo no lo puedo pasar a multiplicación. A diferencia de este otro lado, ¿ya? No son lo mismo, por ende yo no puedo relacionar este logaritmo con la multiplicación, pero este que está acá, sí, ¿ya? Mucho cuidado con eso, eso es un gran error, es uno de los mayores errores, no son lo mismo. Sí, cuando se hagan su resumen, también anótenlo. Otras propiedades, fíjense que el del producto, si era producto, se relaciona con suma. El otro es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos un cociente o una división. Si yo tengo una división, lo relaciono con una resta. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de, voy a hacer algo similar, 4, de 1 dividido en 4, ¿sí? ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar, según lo que me hice la formulita, el logaritmo de base 4, porque se conserva 1, ¿ya? Menos el logaritmo de 4 de 4. ¿Cuál es la diferencia? Que si es división, este de acá es resta. Las propiedades anteriores me decía que un logaritmo independiente de la base de 1 es 0. Entonces, independiente de la base de 1, este me va a dar 0. Y fíjense, este de acá son iguales, por ende me da 1. Entonces, ¿cuánto es la solución de ese logaritmo? Me queda 0 menos 1, que es igual a menos 1. Fíjense que aquí ya estamos mezclando otras propiedades, porque llegamos a esta propiedad, pero además usamos las otras dos, ¿ya? Así que, ojo con las propiedades. Lo mismo que dije delante, el logaritmo, por ejemplo, de A, B menos C, no es lo mismo que el logaritmo de A, de base A, de B, menos el logaritmo de base A, de C. Por ende, esto que está acá yo no lo puedo relacionar a la división, porque no son lo mismo. ¿Quieren que explique la de la multiplicación? La compañera dice, profe, ¿puede explicar la
3 de nuevo, por favor. La propiedad 3, la de la multiplicación. Voy a esperar que me responda, ¿ya? Ahora, fíjense que es muy similar esta con la 3 que está preguntando la compañera. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que la división se relaciona con la resta y la multiplicación con la suma. Nada más que eso. ¿Ya? Voy a explicar la última, hasta que me responda si quiere la propiedad 3 del logaritmo. ¿Ya? Dice logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, fíjense, un ejemplo. Logaritmo de una potencia, dice, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, logaritmo de base 4 de 4 elevado a 5. Entonces, ¿por qué logaritmo de una potencia? Porque acá tenemos una potencia. ¿Qué me está diciendo la propiedad? Que esta potencia puede pasar multiplicando acá delante del logaritmo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 5 por logaritmo de base 4 de 4. Por ende, ¿cuánto me da? 1. Y 5 por 1 es 5. ¿Sí? Por eso son tan importantes las propiedades. Porque fíjense que yo usé la propiedad de la potencia de pasarlo adelante y después me quedó algo que yo podía resolver. Entonces no es necesario que yo use la calculadora. Por eso las propiedades son importantes, chicos, porque en la PSU, como no se deja usar calculadora, se usa mucho las propiedades, porque va a ser como la única forma, ¿ya?, de yo poder llegar a un resultado concreto. No les pueden poner números que necesiten sí o sí de una calculadora, ¿ya? Y el último, chicos, tiene mucho que ver con este de acá y con lo que vimos de las raíces, ¿ya? Fíjense, es como una combinación entre raíces, potencia, tiene de todo, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros dijimos que nosotros podíamos pasar de una raíz a una potencia, ¿cierto? Entonces, miren, esto que está acá es una raíz, dice b y acá n, ¿cierto? ¿Cómo yo paso primero de raíz a potencia? Si aquí no me sale nada, significa que hay un 1. Por ende, de raíz a potencia, nosotros dijimos que el que está aquí adentro de la raíz es el numerador y el que está acá afuera, que es el índice, es el denominador. Entonces, esto que está acá es lo mismo que yo escriba logaritmo de base a de b elevado a 1 partido en n. ¿Sí? Porque pasamos de raíz a potencia. Y ahora que llegamos a esta parte, vamos a usar esta idea de logaritmo de una potencia. Cuando yo tenía una potencia, ¿qué hacía? Pasaba multiplicando acá adelante. Entonces me va a quedar 1 partido en n por el logaritmo de a. ¿Sí? Entonces, chicos, yo perfectamente podría haberle no puesto esa propiedad, porque en el fondo es una propiedad que involucra de las otras, ¿ya? Pero es importante que entiendan de dónde sale, ¿ya? Yo sé que ustedes ven tantas propiedades que quedan así como medio enredados. Ahora vamos a ir a los ejercicios y se van a dar cuenta que no es tan difícil como tanta letra que se ve, ¿ya? Chicos, así que por favor, vamos a los ejercicios, atentos, intenten tener algo donde ir anotando para que vayan dando sus resultados y vean en qué se están equivocando, ¿ya? Si eso es lo importante. Ya. Pregunta número 1, que fue de la PSU Admisión 2017. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Me está preguntando, importante, un tip. Siempre, si me dice las verdaderas, subrayar que me está pidiendo las verdaderas. Porque otro error, chicos, otro error muy típico es que si les piden la falsa, ustedes igual siempre ponen la verdadera. Ustedes creen que siempre le piden la verdadera y no es así, ¿ya? Veamos, uno dice, si P y Q son números irracionales, entonces P por Q es un número irracional, ¿ya? En estos casos basta con que yo me dé un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un ejemplo que me dé algo contrario y yo ya puedo descartar esta idea. Por ejemplo, para el ejercicio número 1, ya nosotros sabemos que la raíz de 2 es un irracional. Digamos que P es raíz de 2 y la raíz de 8 también es un irracional, ¿sí? Entonces ahí tenemos P y Q. Veamos qué pasa con P y Q. Si yo los multiplico, me va a quedar raíz de 2 por raíz de 8. Propiedades de las raíces, las puedo dejar las dos dentro de una raíz. 2 por 8, 16, y eso me da 4. Y 4 no es un irracional. Por ende, la primera es falsa, ¿ya?
Fíjense, me dio un contraejemplo y al tiro sé que es falsa. Por ende, yo puedo eliminar al tiro esta y eso. ¿Ya? Y también puedo eliminar esta. Entonces quiero que se fijen en algo. Me dice, ¿cuál de ellas es verdadera? Lo más probable es que sea solo 3. Veamos, entonces vamos directo a la 3. ¿Ya? Vamos directo a la 3. Dice, acá eso es bueno, chicos, ir descartando, porque si estamos súper seguros de la primera y me quedan estas dos opciones, voy directo a la 3 y si no es la 3 va a ser sí o sí ninguna de ellas. Entonces así me ahorro un paso. Recuerden que la PSU también implica tiempo. ¿Ya? Dice, si P es un número irracional, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Y Q es un número entero positivo, por ejemplo, 2, un entero positivo. Entonces, P partido en Q, por eso yo lo puse así, al tiro, P partido en Q es un número irracional, ¿ya? En este caso, chicos, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué me va a seguir quedando un número irracional? Porque la única forma que no me quede un número irracional es que yo pueda simplificar algo. Y yo nunca voy a poder simplificar un número irracional con un número entero. Nunca voy a poder, porque un irracional ni siquiera lo puedo dejar expresado como una fracción. Entonces nunca se va a poder simplificar algo. Por ende, el resultado también va a ser un irracional. Por eso esta es la verdadera y, como dijeron algunos compañeros, la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Vamos a revisar la opción 2. ¿Ya? Porque la opción 2 es falsa. Ahora en la PSU, esta es la verdadera. A ver, esta es la verdadera. Vamos, y la voy a revisar solamente para que vean cómo ustedes, ¿ya? Lo hubiesen hecho. Supongamos, porque me está diciendo P y Q y me está haciendo la suma. Me está diciendo si es un irracional. Fíjense, ¿qué pasa si P es raíz de 2? ¿Y qué pasa si Q es menos raíz de 2? Ahí yo tengo dos irracionales. ¿Qué pasa si los sumo? Me va a dar P más Q, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Y 0 no es un número irracional. Por eso la segunda es falsa. Y como dijeron algunos compañeros, la letra B es la alternativa correcta, ¿ya? Pero esto que les acabo de decir, de que eliminé las otras y me queda solo 3, me voy directo a la 3, chicos. Recuerden siempre intentar ahorrar tiempo. Ahora, si no están seguros de la primera, obviamente van a tener que ir a la segunda. Pero si ustedes ya estaban súper seguros de la primera, entonces sí o sí podemos utilizar este método que yo elimino y veo con cuál de las otras dos opciones, en este caso, trabajo, ¿ya? Siempre la que me requiera menos tiempo. Ejercicio número 1, alternativa correcta, letra B. Vamos con el ejercicio número 2, que también fue que salió en la PSU Admisión 2017, ¿ya? Ahora, un compañero dice, ¿y si pone raíz de 2? La raíz de 4, miren, fíjense. El compañero dice, si utilizo raíz de 2 y raíz de 4. La raíz de 4 es 2, por ende no la puedo usar porque ahí me está diciendo que P y Q tenían que ser irracionales, así que no puedo usar la raíz de 4, ¿ya? Ojo con eso. Si me da una cierta condición, tiene que cumplir esa condición, ¿ya? Ya, chicos. Ejercicio número 2. Dice, si X es la mejor aproximación por defecto a la centésima de este decimal, e Y es la mejor aproximación por redondeo a la décima de este decimal. Primero, por defecto. Por defecto es el número menor y me dice la centésima. ¿Cuál es la centésima? El 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener 2,645 porque yo lo voy a querer dejar con dos decimales. Voy a querer que este permanezca. ¿Cuál es el menor de este? El menor de este, chicos, es el 2,640, ¿sí? Y el mayor de este es el 2,650. Por ende, si me dice por defecto, yo tengo que considerar este de acá. Por ende, mi X, porque me dice que X es ese, mi X es igual a 2,64, que es lo mismo que 640. Y después me dice aproximación por redondeo a la décima. ¿Cuál es la décima? Este que está acá. Entonces yo tengo que sacar el 3,16. Siempre tomo uno más. En el truncamiento es el único que no se toma un número más, ¿ya? Entonces, como este es mayor a 5, este queda uno más grande. Por ende, mi I va a ser igual a 3,2. Y me está pidiendo que yo sume ambas. ¿Y cuánto me va a quedar? 4, porque acá hay un 0. 4 más 0, 4. 6 más 2, 8. 3
3 más 2 es 5. Por ende, la alternativa correcta es la letra A. Chicos, fíjense que estas preguntas no son difíciles, para nada. Pero ustedes, si no hubiésemos visto en la clase lo que es aproximación por defecto, por exceso, truncamiento y redondeo, lo más probable es que al llegar a la PSU uno dice, oh, ¿y qué era eso? Son cosas súper sencillas que uno las tiene que tener súper claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque son preguntas que tenemos que tener sí o sí correctas, ¿ya? Entonces, por favor, el tema de la aproximación, porque cuando vimos los números racionales, la clase anterior también me ha hablado de truncamiento, redondeo. Es súper bueno que esos conceptos ya los tengamos súper claros, ¿ya? Entonces, chicos, ejercicio número 2, alternativa A. Fíjense que todos los ejercicios que estoy haciendo han sido de una sola prueba. En la clase anterior también eran varios ejercicios de una sola prueba. Ustedes dirán, ay, si los números racionales fáciles, irracionales fáciles. Siempre cuando estudian para la PSU estudian puras geometrías, puras funciones, pero no, estas preguntitas, chicos, también hay que asegurarlas. Y de repente hay cosas súper pequeñas, por ejemplo, como esto, que se olvidan, ¿ya? Vamos con la pregunta número 3. Dice, si el logaritmo de tanto, ya me da 3 logaritmos, el logaritmo de la raíz de 10 es igual a p, el logaritmo de base q de 27 partido en 64 es igual a menos 3, y el logaritmo de base 1/3 de r es igual a menos 2, me dice, ¿cuánto es p por q por r? Chicos, algo que no les mencioné anteriormente, cuando un logaritmo se escribe, por ejemplo, así, logaritmo de 5, cuando no me sale nada en la base, siempre lo que está en la base es un 10. De lo contrario, tienen que poner la base, ¿ya? Pero si no me sale nada, es base 10. Si no, cualquier otro número lo tienen que poner sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque fíjense el primer caso, ¿ya? Ya, nosotros habíamos dicho que por definición el logaritmo de A de B igual a C, ¿cómo lo definíamos? Decíamos A elevado a C es igual a B. Esa definición, ¿ya? Esa definición la vamos a usar acá. Entonces, vamos primero con el primer logaritmo, usando la definición. Nosotros ya sabemos, como no tiene nada acá, es base 10. O sea, me va a quedar que 10 elevado a P es igual a la raíz de 10. ¿Sí? Entonces, chicos, veamos acá, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros llegamos a este tipo, a esta parte del logaritmo, lo ideal siempre es dejar o bases iguales o exponentes iguales. En este caso, el 10 elevado a p lo vamos a dejar igual, pero nosotros sabemos que podemos pasar de raíz a potencias. Si acá no hay nada es porque hay un 1. Si en la raíz tampoco sale nada es porque hay un 2. Entonces lo mismo que yo diga 10 elevado a 1/2. Una vez, si yo tengo las bases iguales, yo puedo concluir que los exponentes también son iguales. O sea que digo que a p es igual a 1/2. ¿Pero por qué pude llegar a eso, chicos? Porque dejé las bases iguales. Si hubiese tenido 10 elevado a p y 5 elevado a 2, no puedo llegar a igualar. Yo puedo igualar solo cuando las bases o los exponentes son iguales. ¿Ya? Vamos con el segundo logaritmo. ¿Qué dice? La misma idea. La base elevado al que está acá me va a quedar q elevado a menos 3 es igual a 27 partido en 64. Ustedes me van a decir acá, profe, yo les dije o igualamos bases o igualamos exponentes. En este caso es imposible igualar q con un número, porque uno es una letra y el otro es el número. Entonces, siempre que ustedes digan ya, es imposible igualar las bases, sí o sí tengo que igualar los exponentes. Y obviamente estos van a ser números que se pueden elevar a 3. ¿Por qué? Q elevado a menos 3. Ahora, 3 elevado a 3 es 27. ¿Sí? Y 4 elevado a 3 es 64. Entonces esto es lo mismo que yo lo escribo así. Q elevado a menos 3 es igual a 3/4 elevado a 3. Pero ¿cuál es ahora el problema, chicos? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que tengo una potencia menos 3 y la otra 3. No son iguales, tienen que ser idénticas, incluso con el signo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Invertir esta fracción y ahí el exponente me queda negativo.
me va a quedar q elevado a menos 3 es igual a 4 tercios, ahí lo invertí, ¿y qué pasa cuando yo invierto una fracción? El exponente cambia su signo. Entonces ahora ya sé, voy a anotar acá al lado, tengo que P es igual a 1/2 y tengo que Q es igual a 4 tercios, ¿sí? Es para ir borrando, ¿ya? Me falta solo sacar el último valor, por eso voy a borrar aquí. Entonces vamos al último valor. Ya. Voy otra vez. Y ahora vamos con el último, que es este que está acá. Me queda, según la definición, me va a quedar que 1 tercio elevado a menos 2 es igual a R. Esto es mucho más fácil porque el R ya está despejado, solamente tengo que trabajar con el número. ¿Qué acabamos de decir nosotros? Si yo tengo un exponente, ¿qué pasa si yo invierto la fracción 3 partido en 1? ¿Qué va a pasar? Me va a quedar elevado a 2 y esto es igual a R. Y 3, ¿qué pasó cuando yo invierto siempre una fracción con el exponente? Le cambio el signo. Si está negativo, pasa a positivo. Si está positivo, pasa a negativo. 3 elevado a 2 es 9. Entonces ahora solo tengo que P por Q por R. Ya tengo todos los valores. Acá tengo esto y acá tengo esto. Va a ser 1/2 por 4 tercios por 9. Y acá yo puedo simplificar cosas. Primero el 3 con el 9 me va a quedar en 3 y después el 2 con el 4 me va a quedar en 2. Entonces me va a quedar 1 por 2 por 3, lo cual es 6. Por eso con todos sus compañeros que dijeron la alternativa E, súper bien. ¿Ya? Chicos, fíjense en esta pregunta, tampoco es difícil. ¿Ya? Pero yo tenía que tener súper claro la definición de vector para poder llegar al resultado, más que las propiedades, y yo se los dije. ¿Ya? Chicos, yo sé que hay gente que tiene súper mala base en cosas como logaritmos, potencias, que son cosas fáciles. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo? A la gente que tiene problemas como eso, como cosas como, no sé, en potencias, que son cosas más básicas, antes, por ejemplo, no sé, ahora no entendieron algo de las potencias que yo haya explicado. ¿Cuál es mi consejo? En internet hay muchos tutoriales. Propiedades de las potencias. Vean ejercicios de potencia y después vuelven a ver esto. Y así van a poder entender mejor. Ya, chicos, la PC1 no es imposible, pero ustedes lo que tienen que hacer es ir como llenando esos vacíos tan pequeños, ¿ya? Entonces, a la gente que tiene problemas con logaritmos, ya, entonces no entendí bien el ejercicio, repasar y intentar hacer ejercicio. En internet ustedes ponen ejercicios de logaritmos resueltos y les salen pero PDFs enteros, ¿ya? Yo sé que para algunos quedan colgados, pero por eso no todos vamos al mismo ritmo y a la gente que le cuesta un poco más volver a ver los ejercicios de logaritmo, ver, no sé, si tienen problema en potencia, buscar ejercicios de potencia, ya, ir llenando esos vacíos. Vamos a la última pregunta. ¿Es la última o no? Ah, le di la respuesta. No, no es la última. Ya. Chicos, acá, ¿por qué les puse esta pregunta? Esta pregunta tiene algo que nosotros aún no hemos visto, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero lo voy a escribir acá arribita, que tiene que ver con los productos notables. ¿Qué pasa si yo tengo dos números elevado al cuadrado? ¿Cuál es la formulita? Es el primero al cuadrado, si acá es menos, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? En algún momento vamos a ver productos notables y vamos a ver bien este desarrollo, ¿ya? Pero fíjense, igual involucra otros contenidos. ¿Pero por qué lo puse? Porque está dentro. Si ustedes se meten al DEMRE, en el DEMRE está, por ejemplo, la pregunta y dice a qué parte del temario está. Y esto está dentro de los números reales, ¿ya? Ya, entonces, chicos, miren acá. Acá yo ya les puse la fórmula de cómo resolver este producto notable. Cuando veamos producto notable vamos a ver esto y muchos otros más. Entonces, acá yo tengo lo mismo, porque en este caso, este viene siendo mi primer término, que acá es el A, y este viene siendo mi segundo término, que en este caso es el B, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué me dice la formulita? Me dice el primer término, este es el A, lo voy a poner acá para que se acuerden, y este es el B. Me dice el primer término al cuadrado, o sea, esto, así, hoy lo hice muy grande, el X
más 1, el primer término, al cuadrado. Si acá es menos, dijimos que acá era menos 2 veces el primer término por el segundo término, ¿sí? Y este signo de acá siempre es más, ¿ya? Y en este caso sería el segundo término, que vamos aquí en esta parte. El segundo término al cuadrado, que sería todo esto que está aquí. X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Chicos, ¿qué podemos hacer? Fíjense, estos que están al cuadrado se me pueden simplificar con la raíz. ¿Qué me va a ir quedando? Me va a ir quedando, acá me quedó, en esta parte acá si simplifiqué, me quedó x más 1. Y en este lado, como simplifiqué, me quedó x menos 1. Trabajemos con eso. Más 1 menos 1 me da 0. Entonces los 1 se me van. Y x más x me da 2x. Menos, y ahora tengo que desarrollar esto que está acá. Fíjense, si ya me dio 2x menos algo, yo al tiro puedo sacar este y este. Y menos algo, por ende lo más probable es que sea la C y la D. ¿Cómo sé ahora si es la C o la D? Hay otro producto notable que dice que si yo tengo dos paréntesis, fíjense. Tengo dos términos idénticos, solamente que uno está sumando y el otro está restando, se llama suma por su diferencia. ¿Qué hago? El primer término al cuadrado, este siempre es menos, siempre el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado. ¿Ya? Esto es lo mismo que yo diga x cuadrado menos 1. Entonces acá me va a quedar 2. Propiedades de las raíces, yo puedo dejar todo, como se están multiplicando y tienen el mismo índice, yo puedo dejar todo dentro de la raíz. ¿Sí? Propiedades de la raíz. Y fíjense, esto que apareció acá adentro es lo que acabo de explicar acá arriba. Entonces ya sabemos que acá adentro me va a quedar, en vez de eso me va a quedar x cuadrado menos 1. Y ahí copio todo lo anterior. Entonces, ahora sí ya llegué al resultado. ¿Ya? Ahora ya llegué al resultado que dicen sus compañeros, que es la letra D. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿vimos propiedades de las raíces? Vimos las propiedades de las raíces, pero también vimos producto notable, que fue esto de acá arriba, ¿ya? Hay una clase de productos notables y vamos a ver todos los productos notables. Pero se tienen que dar cuenta que eso también es lo complejo de la PSU, que también un contenido me lo involucra en otro contenido, ¿ya? Pero fíjense, si ustedes hubiesen conocido bien la fórmula de los productos notables, no tiene mayor ciencia acordarse de las propiedades de las raíces, ¿ya? Así que toda la gente que dijo letra D, súper bien, ¿ya? Vamos con nuestro último ejercicio. ¿Es el último? Sí, este es el último, ¿ya? También, fíjense, todos estos ejercicios salieron en la PSU Admisión 2017 y todos van relacionados al contenido de números reales, ¿ya? ¿Por qué están relacionados con los números reales? Porque cuando nosotros veamos números complejos, la próxima semana se van a dar cuenta que yo un número complejo no lo puedo poner así como así en una raíz. ¿Ya? No lo puedo poner así como así en un logaritmo. Por eso, todos los otros números son números reales. Y acá estamos trabajando con números reales. ¿Ya? Chicos, ejercicio número 5 dice, si A, B, I, N y P son números reales positivos. Me lo está diciendo. Entonces, me está dando esta multiplicación. Es igual a, fíjense que hay este que está aquí, esto es elevado a eso por si acaso, que parece que estuviera multiplicado. En todos los casos está trabajando como A y P con números elevados. Entonces lo más probable es que yo los tenga que pasar primero a potencias. ¿Cómo se pasaba a potencias? Lo que está se deja como base. El que está acá dentro de la raíz es el numerador y el índice es el denominador. Porque acá hay un por, ¿sí? Lo mismo acá. P, ¿qué puedo hacer yo? El que está adentro es el numerador y el que está afuera es el denominador. Fíjense que me quedó lo mismo invertido. Y en estos dos casos, ya en este caso como en este caso, lo vuelvo a poner en una raíz, pero en una raíz con índice Bn. Bn. Si me hace ponerlo en una raíz con índice Bn, significa que el denominador de ambas fracciones tiene que tener Bn.
Entonces yo lo voy a multiplicar por n, porque abajo ya tengo la b. ¿Qué me falta? La n. Acá lo voy a multiplicar por b. ¿Por qué por b? Porque acá ya tengo la n, me falta la b. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a elevado n por n cuadrado. Y abajo me quedó lo que yo andaba buscando. b por n, ¿ya? Por p. ¿Qué me quedó arriba? b por b al cuadrado. Y abajo me quedó lo que yo andaba buscando, que es b por n, ¿sí? Así como yo pasé de raíz a potencia, ahora yo voy a hacer paso a paso. Yo sé que algunos ya lo sacaron, pero para la gente que no lo ve, ¿ya? Así como yo pasé de raíz a potencia, también puedo pasar de potencia a raíz, ¿sí? Entonces esto ahora lo vamos a volver a dejar en raíz. Recuerden que el numerador, el que está acá arriba, es el que va acá adentro. Y el denominador, que el que está acá abajo, es el índice de la raíz. Lo mismo acá, me quedaría P, el numerador que está acá arriba es el que va acá adentro y el otro es el índice. ¿Y qué dijimos nosotros? Propiedad de las raíces, ¿ya? En la multiplicación o en la división, solo en esos dos, de igual índice, yo los puedo dejar todos en una sola raíz y se mantiene el índice, por eso tiene que ser igual. ¿Y qué me queda adentro? A n elevado a 2 por p b elevado a 2. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra C. Y fíjense acá, así que súper bien a la gente que dijo C. ¿Qué hicimos? De raíces a potencias, cambiamos algunas cosas porque es más fácil trabajar con potencias y después volvimos a las raíces. Eso es importante. Si yo puedo pasar de raíz a potencia, también puedo pasar de potencia a raíz, ¿ya? Y la alternativa correcta para el último ejercicio de hoy es la letra C. Ya, chicos, y con eso hemos finalizado por hoy con la clase de números reales, ¿ya? Recomendación, que lo dije en la clase anterior, fíjense que yo trabajé solo con un solo solucionario de una PSU, ¿ya? Si ustedes se meten al DEMRE, están la PSU del 2014, 2015, 2016, 2017, todas con sus soluciones. Entonces vayan mirando los ejercicios, ¿ya? Chicos, la profe de biología y de química aún no está solucionado eso, ¿ya? Pero chicos, no se preocupen, que Puntaje Nacional cuando encuentre los profesores lo va a poner en Facebook, ¿ya? Y por lo general esas clases que se van perdiendo después en algún momento se recuperan, ¿ya? Así que tranquilos, si la única misión que tienen ustedes ahora es estar atentos a las redes sociales, porque es ahí donde se da toda la información. Para la gente que viene recién llegando, chicos, después de esto viene física, ¿ya? Pero no lo voy a hacer por mi voz, porque de hecho para hacer esta clase tuve que gritar. Solo por temas de salud, hoy no voy a hacer la próxima clase. Y la vamos a recuperar, por favor atentos, la vamos a recuperar la clase de física el próximo martes a las 6:15, porque como más o menos 6 o 6:15 máximo. Pero la clase de hoy de física se recupera el próximo martes. Y el jueves de la próxima clase se mantiene normal matemática y física, ¿ya? Pero hoy, solo por una excepción, por mi voz, no vamos a hacer la clase de física, ¿ya? Así que chicos, hemos finalizado entonces con la clase de matemática. La gente que tenga dudas con los otros horarios, mire la clase. Y nos vemos el próximo martes para recuperar la clase de física y el jueves. La próxima semana nos vamos a ver muchas veces, ¿ya? Chicos, muchas gracias por su aporte. A la gente que todavía anda un poco perdido, queda mucho tiempo, hay que repasar. Todo se puede, todos pueden lograrlo, ¿ya? así que, chicos, a ponerse las pilas, ser constante y van a ver que a cualquier persona le puede ir bien. Nos vemos, que estén súper.